Bueno, mi nombre es Diego Lea Casimiro y en esta oportunidad vamos a resolver un problema del curso de termodinámica del ciclo Diésel. Como dato del problema tenemos que la presión y la temperatura de entrada es 100 y 60 grados Celsius, que sería el estado 1, y nos da una temperatura máxima de 1500. Eso lo ponemos en el estado 3 porque, como vemos en el gráfico, nos dice que la temperatura máxima se da en el punto número 3. Ahora, con estos valores en el estado 1, con la temperatura transformada a Kelvin, podemos interpolar para hallar nuestros datos para el estado 1, como vemos acá en el problema, en la solución, y llenamos nuestra tabla. Ahora, para el estado 2, lo que haremos es dividir el volumen relativo entre la relación de compresión de que es 15.8. El 15.8 lo sacamos de la tabla de la hoja de especificaciones del motor, que nos da 15.8. Ahora, con este valor nos iremos a interpolar. Como podemos ver acá, nuestra interpolación, y hallamos la temperatura, entalpía, entropía y energía interna. Con estos valores llenamos nuestro estado 2. Para hallar la presión en el estado 2, lo que haremos es aplicar ley de gases ideales, que nos dice que R por la temperatura en Kelvin entre el volumen específico nos da la presión, que es 4455.97. Y como podemos observar, del punto 2 al punto 3 permanece la presión constante. Por lo tanto, en el estado 2 y en el estado 3 será la misma. Ahora, con la temperatura que nos da, como nos dice que 1500 es la máxima, a 1773, que sería en Kelvin. Con eso interpolaremos para el estado número 3 y obtenemos la entalpía, energía interna, variación, volumen relativo y entropía. Y con esos datos rellenamos nuestros datos para el estado número 3. Para el estado número 4 solamente dividiremos el volumen relativo entre la relación de compresión, que es 15.8, que nos da 65.95. Ahora, con esto iremos a interpolar y nos darán los datos al estado número 3, 4 diré. Ya tenemos los datos. Ahora nos pide indicar el volumen máximo y mínimo del motor. Nos dice que el desplazamiento como dato nos da que es 12.5. Pero como sabemos, cuando un pistón comprime aire, porque es la sustancia que trabaja, el aire no puede llegar hasta a comprimirse hasta que esté 0. Por lo tanto, el desplazamiento más el volumen mínimo nos dará el volumen máximo. Para ello, primero hallaremos el volumen mínimo. Ahora procedemos a hallar el volumen mínimo. El volumen mínimo está dado entre la división de 12.5, que es el desplazamiento, entre la relación de compresión, que nos da 0.84. Eso sumado más el 12.5 nos da el volumen máximo, que es 13.34 litros. Ya tenemos la primera pregunta. La segunda pregunta nos pide indicar la cantidad de masa de aire en gramos presente en el sistema. Para eso trabajaremos con los datos del estado número 1, que la presión es 100 kilopascales, que tenemos que transformar a pascales. La constante R, que nos da en kilojoules sobre kilogramos Kelvin, que lo tenemos que transformar a joules. La temperatura en Kelvin y el volumen máximo. Esto tenemos que transformarlo a metros cúbicos. Aplicando ley de gases ideales, hallaremos la masa en kilogramos, que es 0.013, transformada a gramos, que nos da 13.96, que es la masa del sistema. La relación de corte de admisión del ciclo Diésel. La relación de corte de admisión es volumen 3 entre volumen 2. No tenemos el volumen 3, por eso aplicaremos ley de gases ideales en un proceso de 2 a 3, que es isobárico a presión constante. Resolviendo con esta fórmula, hallamos el volumen 3, que nos da en litros. Ahora, esto lo dividimos entre el volumen 2, que es el volumen mínimo, nos da la relación de corte de admisión, que es 1.8879. Podemos hallarlo de otra manera, dividiendo el volumen específico en 3 entre el volumen específico en 2, y nos dará el mismo resultado. En la pregunta 4 nos pide el trabajo realizado en la carrera de compresión. El trabajo de compresión debería ser negativo, es negativo. Por lo tanto, en la pregunta 4 nos pide el trabajo realizado en la carrera de compresión. En este proceso, el calor es igual a 0, porque es un proceso adiabático y será isentrópico de la misma manera.
Por lo tanto, el calor al ser cero se elimina y nos quedaría que el trabajo es igual a la masa más por la variación de energía interna. Como es un proceso de compresión, el trabajo será negativo en kilojoules, nos da menos 6,55. En la pregunta 5, el trabajo realizado en la carrera de expansión. Para la carrera de expansión aplicaremos que el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 nos da el trabajo de expansión. Aplicando la fórmula de 2 a 3, como esa presión constante, nos dice que la presión por la variación de volumen nos da el trabajo, menos la masa por la variación de energía nos da el otro trabajo de 3 a 4. La resta nos da el trabajo de expansión en kilojoules. El 6 nos pide el calor absorbido en el ciclo diésel. El calor absorbido está dado por la masa por la variación de entalpías de 3 a 2. Nos da 13,86 kilojoules. En la pregunta 7 nos pide el calor de rechazo en el ciclo ideal diésel. El calor de rechazo está dado por la masa por la variación de energía interna de 4 a 1. Con los datos de la tabla hallamos que nuestro calor de rechazo es igual a 3,99 kilojoules. El trabajo neto es la resta del trabajo rechazado, del trabajo absorbido menos el trabajo rechazado, que nos da 9,87 kilojoules. Ahora en la pregunta 9 nos pide la eficiencia térmica en porcentaje del ciclo ideal diésel. Tenemos un primer método de hallarlo, que es al dividir el trabajo neto entre el trabajo absorbido, que nos da 0,71. Y otra forma de hallarlo, que es 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada, que nos da de la misma manera 0,71. Este es el porcentaje, nos da un valor de 71,26%. Ahora nos pide la presión media efectiva en kilopascales del ciclo ideal diésel. La presión media efectiva en kilopascales está dado por la fórmula de trabajo neto entre volumen máximo menos volumen mínimo. Pero como nos dan en litros, tenemos que transformarlo a metros cuadrados y por eso lo dividimos entre 1000. A dividirlo entre 1000 tenemos como un resultado que nos da 789,86 kilopascales, que es la presión media efectiva.